vamos a ver ahora algo que les dije que podrían llegar a repasar de lo que sería, que había dado Fede en la materia anterior, que es lo que sería la recursividad, que es la gran cosa divertida de la programación es la recursividad. ¿Por qué divertida? Porque sí, qué sé yo, no sé. Nos divierte la recursividad. Pero bueno, vamos a repasar un poquito antes, a ver los conceptos que habíamos visto la semana pasada, a ver si alguno o alguna sabe de lo que estamos hablando. Hoy estuvimos hablando un poquito de estos temas, pero quiero ver si los pudieron comprender en particular. Habíamos hablado de lo que sería efecto colateral. Hoy no vimos nada al respecto, pero ¿qué era el efecto colateral? A ver si alguien me puede decir. Era un cambio que sobrevivía al bloque de código donde se declaró. Ok, bien, era una modificación que sobrevive a la llamada de la función. Bien, bien, bien. ¿Y la transparencia referencial? ¿Alguien sabe? Siempre cuesta más la transparencia referencial. ¿Alguna palabra que les haya quedado de transparencia referencial? Aunque no puedan definirla. ¿No era la parte de las variables independientes y dependientes? ¿O estoy diciendo cualquiera? Eso no tenía que ver con la transparencia referencial, pero me viene muy bien con los conceptos que son de funcional, que era la definición de variable. La definición de variable en el paradigma funcional no es lo mismo que la definición de variable que veníamos teniendo. La definición de variable en el paradigma funcional tenía que ver con estas variables matemáticas que son las independientes y dependientes. Muy bien, Joan. Ahora, no tiene tanto que ver, porque digo tanto porque tiene un poco que ver, con lo que sería el concepto de transparencia referencial. ¿Alguien se acuerda algo? ¿Algo que le resuene? Que es lo mismo poner la expresión de la función que su resultado. Eso, perfecto, Raúl. Excelente, es así. La transparencia referencial la tengo si me da lo mismo poner el valor o la expresión. Muy bueno, muy bueno. Y esto se puede usar mucho, yo lo decía, para testing. Tal vez por eso yo decía, a ver si les resuena una palabra, tal vez testing, a ustedes les resonaba. Y tenemos transparencia referencial gracias a que no tenemos efecto colateral. Entonces siempre podemos saber que una función devuelve lo mismo. Entonces, por eso podemos reemplazar el valor de esa expresión. Bien. Bueno, hay cosas que van a ver que yo hablo de conceptos y hay conceptos que están asociados al paradigma de programación y hay conceptos que están asociados a lo que es el eje de programación. ¿Recuerdan algún concepto que yo les haya dicho que tenga que ver con lo que sería el lenguaje de programación? A ver, voy a decir conceptos y ustedes me dicen si es del paradigma o si es del lenguaje. O sea, un lenguaje puede pertenecer a un paradigma, a varios, porque puede ser también una mezcla. Pero a ver, hay conceptos que son del paradigma, entonces lo respetan todos los lenguajes. Por ejemplo, el efecto colateral es algo del paradigma
Pero, o del lenguaje. Del paradigma. Del paradigma. ¿Los dos dijeron del paradigma o tal vez yo escuché paradigma los dos, pero qué sé yo? Sí, sí. Del paradigma, bien. Bien, es del paradigma funcional. Entonces, todos los lenguajes que sean funcionales no van a tener el efecto colateral en el funcional, ¿no? Bien. La declaratividad o imperatividad, o sea, más declarativo o más imperativo. Paradigma, bien. Paradigma. Sí, es del paradigma, bien. Lo que sería el chequeo de lo que sería la definición de tipos. O sea, la inferencia de tipos. Si los infiere o no los infiere El los lenguaje. tipos. Ese es del lenguaje. ¿Se acuerdan que yo le había dicho de otro lenguaje, Joy, que no tenía lo que sería la inferencia de tipos? Bien, 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 bien. Después, el chequeo de los tipos de datos. O sea, que me chequee que efectivamente funcionen los tipos de datos en compilación, o sea, en tiempo de compilación, o sea, estático, o lo que sería dinámico, que sea en el tiempo de ejecución. ¿Eso es del paradigma o es del lenguaje? Del lenguaje. Del lenguaje, es re del lenguaje, eso. Bien, bien, bien. Entonces, como ven, hay conceptos que son de lenguajes o hay conceptos que son del paradigma. Bien, vamos a hablar entonces de lo que sería recursividad después de hacer este mini repasito, mientras el perro trata de sacar la pelota de abajo del ventilador, es muy gracioso. Vimos un poquito de recursividad recién con lo del peso, el peso útil de un árbol, ¿sí? Y es eso la recursividad, llamar a una función, la misma función a sí misma, entonces de esa manera podemos reutilizar lo que ya habíamos hecho. Ahora, hay tres cosas para poder tener la recursividad. ¿Saben cuáles son esas tres cosas? Si no, las vamos a ir descubriendo, pero tal vez alguien ya las sabe. Si mal no recuerdo, una era el orden de crecimiento. Ok. ¿Cuál otra? Condición de corte. La Caso condición base. de corte, el caso base, es lo mismo. La condición de corte, la condición de corte o el caso base. Bien. ¿Y qué más? O sea, la condición, o sea, la parte donde va a crecer, digamos, lo que no va a hacer, lo que va a crecer, y que lo que hace que sea recursivo, Llamado. que se llama a sí misma, ¿no? En algún lado se tiene que llamar a sí misma. O sea, esa función va a estar en el del lado del igual. O sea, de un lado del igual y tanto del otro lado del igual va a estar dos veces. Bien. ¿Qué función matemática es, por definición, recursiva y que les encanta dar como ejemplo a los docentes? El factorial. El factorial. El factorial. Tendremos que hacer la canción de El factorial, mamá. El factorial. Vamos a copiar el factorial. Entonces, programando el hermoso factorial que armamos todos en vídeos y por haber. Yo estoy shareando toda la pantalla porque la otra vez traté de sharear un cacho y no funcionó. Antes sharear un cacho estaba bueno porque podía ver el chat, ahora no lo puedo ver. Debería conectarme también en la otra computadora, así como tener otra compu y estar conectada y poder ver el chat. Bueno, divagaciones de Tefi. Bueno, entonces, vamos a ver cómo es la definición de factorial. Si no la sabemos, nuestro amigo Google, Dios, nos va a decir. Obviamente, Google abusa bocha de Wikipedia, ya que es gratuito, que nos dice la definición por extensión, me mata de risa la definición por extensión, pero vamos a ver la definición recursiva, que es la que nos gusta.
Entonces, la relación de recurrencia. Me encanta, relación de recurrencia. Hermoso. Bueno, entonces este es el productorio y es la relación de recurrencia. A nosotros nos va a gustar la relación de recurrencia, ¿no? Fíjense, hermoso, llavecitas. Llavecitas en el Haskell, ¿cómo las traducimos? Con un pipe. Con los pipes. Entonces, en lugar de N signo de exclamación, le vamos a poner un nombre, ¿no? Porque N signo de exclamación no es un nombre para nuestro lenguaje Haskell, no le sirve. Voy a borrar esto porque ¿por qué está teniendo un error de compilación? Ya fue, patterns not match. Ah, dice que no es exhaustivo. Mira, alguien me había preguntado esto. Le falta el otherwise, si no rompe. Bueno, sí, pero está bien, es un warning, ¿no? Bueno, no me dice si es un warning o es un... Después lo vemos. Es un error. Vamos a ponerle un nombre, factorial. Porque ponerle N signo de exclamación no va a funcionar porque tenemos que ponerle nombre, espacio, parámetros. Entonces, ¿qué parámetro va a recibir acá factorial? Un número. Un número n, ¿no? Vamos a usarlo igual que la definición hermosa. Ay, no, negate, no. Que la definición hermosa que nos da Wikipedia. N. Entonces, viene el pipe. Y el pipe, entonces, vamos a ponerlo acá. Pipe. ¿Qué ponemos? Sería la condición si n es menor a 2. École, la condición. Recuerden que acá siempre tiene que haber algo que vuelva a booleano. 2, que dice 3, no sé por qué puse 3. ¿Y qué pasa después? Que es igual a 1. Que sea igual a 1, exacto. ¿Sí? Lo que tendría que devolver. Bien. Miren acá ya hermosamente. Ay, por favor, amo estas extensiones. Me dice cuál es lo que espera. No, lo amo. Lo amo infinito ese code. Bueno, y si no, ¿qué es? Si n es mayor a 1. ¿No? Podemos poner si n es mayor a 1, entonces N por factorial de n-1 sería. n por, exacto, factorial de paréntesis n menos 1. ¿Por qué paréntesis? Porque necesito que sea un parámetro. Factorial solo recibe un parámetro. Entonces los encierro entre paréntesis para que sea un parámetro. ¿Alguna duda? No. No. Bien. Hay algo interesante de esta opción que no usa otherwise. ¿Por qué no usa otherwise? Porque está el caso base, supongo. No, no es por eso. Ah, sí, podría ser por eso, sí, es por eso. Sí, es por eso, es re por eso, porque ya tiene el caso base. Podría poner otherwise acá. Lo que me molesta un poco de esto es que no es correcta, me parece. Porque este n debería de ser, según entiendo, claro, los z mayores iguales a 0. Ah, pero acá yo puedo ponerle menos 1 tranquilamente en mi... ¿Sí? ¿No podría? Vamos a probarlo. Yo podría hacer factorial de 0, me tendría que decir 1, factorial de 2, me tendría que decir 2, de 1, 1, de 3, 6,
y factorial de menos, miren que tengo esto acá, factorial de menos 3, me va a tirar 1. Pero no está definido factorial para los menos 3. Así que no me gusta mucho esta definición. No se le puede poner una precondición que pongan un número mayor o igual a 0. Y podés ponerlo acá. Entonces, sí, ponele factorial es igual a 0, entonces es 1. Si es mayor a 0, entonces n por factorial. Y fíjense, porque total 1 por 1 va a dar 1, así que por eso es que lo hice así. Si lo redondeo, hago factorial de menos 3, me dice no. Si hago factorial de 3, 6. De 1, 1. De 2, 2. De 0, 1. ¿Sí? Y me dijo, no exhaustive pattern in function factorial. Buenísimo, es lo que yo quiero. No funciona para los negativos. Bien, ahora, hay algo interesante del factorial, que es que yo tengo acá un igual a 0. Y la verdad es que es medio choto tener igual a 0, porque puedo utilizar una cosa hermosa que tenemos, que es lo que sería el pattern matching. Podríamos definir la función de otra manera y sin usar guardas, que es lo que a mí más me gusta. Que sería factorial de n es igual a n por factorial de n menos 1, y antes le voy a poner factorial de 0 igual a 1. Y entonces tengo la definición de factorial recursivamente con mi caso base. Ahora, este sí también acepta los negativos, un garronete, ¿no? Pero funcionar, funciona. Son todas cosas distintas, ¿no? De cómo se puede hacer el mismo ejercicio, ¿no? Estamos acá, criticamos los ejercicios, pero los criticamos con conceptos. Con un número negativo, ¿no se rompería todo? Obvio. No pararía nunca. Ahí está, ahí se me rompe la compu. Gracias por tu participación en esta clase. Bien, pero sí, el negativo no corta nunca, porque en la condición de corte jamás va a llegar. Es re interesante eso. Me re gusta esa parte. Bien. Fíjense cómo todas las soluciones fueron posibles, o sea, la definición wikipedista de menor a 2 y mayor a 1 tenía el problema de los negativos, la definición que habíamos hecho antes con guardas nos ahorraba ese tema de los negativos, pero esta definición utiliza pattern matching, y está buena porque quería mostrarles pattern matching, y es interesante porque fíjense cómo yo, si hago el factorial de 0, me dice 1 y no se traba. En cambio, si hago menos 3, me dice Stack Overflow, ¿sí? O sea, claramente el Stack Overflow, no sé si ya lo conocen, no es la página de internet está llamada por esto. Significa que nada, ya se ha superado la cantidad de bucles habidos y por haber, y ya no tiene más lugar para poder tratar de hacer esta consulta. Bien, fíjense que es interesante que cuando es 0, entra por esta sección y no entra por esta sección. ¿Por qué pasa eso de que entra por esta sección, la línea 18, y no por la línea 19? ¿Por qué creen que no puede entrar por la línea 19?
Si ya entró por la línea, o sea, 18 entra porque 0, digamos, cuando trato de hacer factorial de 0, entra porque 0 es igual a 0, entonces encaja, ¿no? Entonces encaja porque es el 0. Ahora, si hago factorial de 2, 2 no encaja en 0, no es lo mismo que 0, entonces va a tratar de entrar acá. N encaja con cualquiera. Ahora, ¿por qué encaja acá el 0 y no encaja acá? Y rompe, por ejemplo. Porque ya encajó arriba. Porque ya encajó arriba. ¿Y qué significa eso? Porque ya encajó arriba. ¿Con qué parte del concepto que ya vimos de funcional se condice? No habría transparencia. ¡Oh, qué bien! Si no, no habría transparencia referencial. Exacto. ¿Por qué? Porque son funciones. La función no puede devolver otra cosa. Y ya devuelve una, ya está, ya devuelve una. No voy a intentar devolver otra cosa. Ya está. Se terminó ahí. Función. La función devuelve una cosa. La definición de función, ¿sí? Es la X, solo tenía que tener una Y. Ahora, es interesante que acá el orden sí importa. ¿Por qué importa el orden? Porque estamos programando y las computadoras son medio estúpidas a veces. Y, fíjense, pattern match is redundant. Y claro, pattern match is redundant, me lo está poniendo abajo cuando yo ya entro arriba con el 0. ¿Sí? Es más, me lo dice, qué bien. Te amo, Haskell. Igual, fíjense que me lo deja, es un warning. Si yo hago factorial de 2, se queda dando vueltas, ¿sí? Porque siempre va a tratar de leer desde arriba hacia abajo. Es la forma que tiene digamos, el motor para poder deducir lo que está tratando de deducir. Entonces, la condición de corte siempre la voy a querer tener arriba de la condición de recursividad. ¿Sí? Eso es algo para tener en cuenta. ¿Algo más? A ver, ¿qué quieran preguntar? No, Bien. Me voy a conectar, estoy tratando de conectarme en otra computadora. A ver si puedo ver el chat. Entonces, cuando ahí n llegó a ser 1 y va a el siguiente llamado y se llama factorial como 0. Ahora no se está llamando a la línea 19, sino se llama a la 18. Claro, se llama la línea 18. Cuando, digamos, factorial llega a 0, llega a la línea 18 y corta, porque ya devuelve, digamos, un valor. Perfecto. Y como cualquier función recursiva, desapila, digamos, los diferentes, ¿cómo se llaman estos? Los diferentes valores y los va multiplicando. Como cualquier función recursiva, como funcionan en todos los lenguajes habidos y por haber. Bien. Miren esto que me dice acá arriba. Factorial. ¿Cuántos parámetros recibe? ¿Lo ven o está como muy chiquito? Un parámetro. École, un parámetro. 2 puntos T, puedo preguntarle factorial y ahí me dice un poco más grande cuál es el factorial. Un parámetro, una flecha, un parámetro. Bien. ¿De qué tipo puede ser ese parámetro? De tipo num. Claro, de tipo num. Pero fíjense que hay otra cosa más que es que tiene que ser igualable.
A, ¿sí? Ahí tenemos otro más. No solo tiene que ser algo numérico, como puede ser el int, el float y demás, sino que también tiene que ser igualable. Si vamos a las definiciones de acá que tiene nuestro amigo SBOM, tenemos acá la definición de la clase equal, que tiene char, double, float, int e integer, ¿sí? Y define el igual y el distinto, ¿sí? Esto, igual y distinto, es para hacer el pattern matching de acá, ¿sí? Este de acá. Porque entonces así puede ser igualable a algo en nuestro pattern matching. Súper interesante. Si es igualable, ¿también Ujú. se considera que es comparable o son dos cosas distintas? Porque comparar yo puedo encontrar magnitudes mayor o menor, ¿no? Claro, igualable es que sea igual. Eso es ordenable, lo que vos querés. Ah, bien. ¿Ves? Claro, ahí no Tiene tiene que ser. el operador de igual. Claro, no tiene el operador igual, tiene el ordenable. O sea, es un poco más el ordenable. Igualmente, fíjate que el equal y el OR tienen las mismas instancias, ¿sí? Pero el equal define el igual y el OR define el mayor, menor igual y mayor igual y mayor. Ahí está, dije todos. Son las diferentes definiciones que hace de la función. Bien. Entonces, no solo P tiene que ser igualable, sino que también tiene que ser numérico. Perrito time. Perrito time. Apreciamos el perrito. Bueno, se puso en mi espalda, qué sé yo, qué hace este perro. Está re loco. Perrito time. Apreciamos al perrito. Muy bien. Seguimos. Vamos a seguir con esto de la recursividad. Hermoso nuestro divino factorial. Ahora, vamos a hacer otra cosa recursiva. Como por ejemplo, sumar los primeros n elementos, ¿no? Por ejemplo, si quiero sumar no sé, los que están en una fila, entonces quiero sumar, no, sería estúpido eso. Quiero sumar los primeros números elementos, ¿no? Entonces quiero saber, bueno, hay dos personas acá o sea, están en esta fila, estas otras dos, estas otras tres, estas otras cuatro, y así, ¿no? Entonces eso es incremental. Entonces por eso quiero que sea n números. Entonces yo voy a sumar el 2, el 3, perdón, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces son las primeras 5 filas, así se hacen en un triángulo. Entonces quiero sumar eso, ¿no? Entonces voy a tomar el 5, el 5, el 2, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0, por ejemplo. Puedo hacerlo de esa manera. O puedo hacerlo de la otra manera. O puedo hacerlo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Puedo hacerlo de las dos maneras. Puedo sumar hasta esa cantidad. Entonces yo lo que quiero hacer es sumar primeros números dado un número n. En este caso va a ser 5, pero puede ser 4, puede ser 10, puede ser 100, lo que se me cante, ¿no? Entonces quiero sumarlos todos juntos. ¿Cómo lo haría? En el primer caso se podría hacer igual que el factorial, o sea, siendo sumar primeros números n es igual a n más sumar primeros números n menos 1. Ok, Pero el entonces tema n más sumar primeros números números n de menos 1.
n-1, perfecto. ¿Y cuál sería tu caso base? Claro, y habría que agregar el caso base de sumar primeros números, sea de 0 igual a 0. École. La única disyuntiva me queda con el segundo caso. Si lo quiero sumar al revés, o sea, del 0 al 5. Claro, si lo quiero sumar del 0 al 5, ¿podría? Pongo n+1 en vez de n-1. Ok, si pongo n+1, ¿cuándo termina? Si yo le paso 5. En n, Yo le paso 5 acá. en 5. Pero ¿cómo le pones el corte? Porque Cuando vos n es igual a acá... 5. N igual a 5. ¿Pero dónde lo pones el corte? Ahí donde está el 0 igual a 0. ¿Acá le ponemos 5? No, n igual a 5. ¿N igual a 5 así? Yo con profe, sumar los números n+1, ¿se puede? ¿N+1 acá? ¿Se puede eso o no? No, no se puede, porque esto sería una expresión. Acá se pueden parámetros. Pero se los dejo para pensar, para la próxima que lo piensen, cómo lo podrían llegar a hacer al revés. Es interesante. Vamos a ver otra. Por ejemplo, saber si un número es primo. ¿Cuándo un número es primo? Cuando solo es divisible por sí mismo. Y por Ok, Uno. un número es primo si es divisible por sí mismo y por 1. Entonces, si vos me decís esto, yo te digo, el 4 es primo. Es divisible por 4 y es divisible por 1. sí solo Sí debería ser. solo. Sí solo es divisible. Entonces, ¿cómo hacemos esta palabra solo? ¿Cómo podemos chequearla, el solo? ¿Qué implicaría que sea solo divisible por sí mismo y por 1? Para que el 4 digamos que no es primo. Y pensándolo recursivamente, puedo ir comprobando con los números anteriores al que te pasaron y en la que uno ya es divisor, sabes que no es primo. Entonces, sería, es primo, ese solo, lo cambiamos a no hay, divisor, entre, como me decías, el anterior a mí, el anterior a mí y la vas a ir bajando hasta, ¿qué número? Hasta el 1. Hasta el 1, pero el número 1 me dijiste que era divisible. El anterior a mí y el 2 sería. Claro, sí. El 2 no podría ser divisible. Entonces, ni el 2 tendría que dividirme, ni todos los anteriores a mí tendrían que dividirme. Entonces, ahí cambiamos la definición de primo a como esto es solo, porque el solo es muy difícil computacionalmente. En cambio, no hay divisor entre, es mucho más fácil. ¿Cómo lo haríamos, por ejemplo, en una programación como venían haciéndolo ustedes, si quieren? No lo pensemos ahora, tal vez con ¿cómo se llama? Con Haskell. Si no, empecémoslo, por ejemplo, con una función que hacemos ahora así, fea, aunque se ponga todo en rojo, tranqui, no pasa nada. Tenemos la función, que se llama exprimo, exprimo, que recibe un número, ¿sí? Y este número va a ser íntegro.
Y después devuelve un booleano. Va a dar todo rojo, tranqui, porque no va a compilar esto, porque es Haskell. Entonces, ¿qué hago? Puedo hacer, no me acuerdo cómo era esto. Aprende Haskell por el bien de todos. Comentarios. Functions, classes, intro. Comments, files, data types, classes, keywords. Keywords. Odio esto. Haskell, comments. Block. Pip, 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 pip. Llave guión. Llave guión. Tengo tantos lenguajes en mi cabeza que ya no entra más. Llave guión. Así no queda rojo. ¿Cómo hacemos para saber si es un primo? Me dijeron, no hay divisor entre el anterior, a mí y 2. Voy a querer recorrer, ¿no? ¿La idea es plantearlo con un ciclo o de manera recursiva? Hagámoslo con un ciclo, después lo recursivizamos. Y habría que recorrer justamente del n al 0, ponele. Sería al revés. Y fijarte que ninguno tenga divisor salvo Del n al n. 0, habíamos dicho que era el anterior a mí y 2. No tenía que haber Claro, divisores. de n-1 hasta Bien. 2. Entonces, empiezo con el i, por ejemplo, el 2. ¿No? Puedo empezar en n-1. También. Y voy de atrás para adelante. De n-1, ¿sí? Después puedo hacer, no sé, punto y coma. A ustedes les gustan los paréntesis, ¿cierto? Perdón, estoy con otros lenguajes y no uso paréntesis. Entonces me vuelvo loca. Y menos, porque voy yendo para atrás. Y tiene que ser menor que 2, ahí corta, ¿no? ¿Estoy loca? ¿O estoy bien? Loca estoy, pero bueno. ¿Estoy incorrecta acá? No, y mayor a 2, no, mayor o igual a 2 o mayor a 1. Tiene que ser la condición de verdad, mayor o igual a 2. De verdad. Va mal. Ahí está. Mientras sea mayor o igual a 2, seguimos. Bien. ¿Y qué hacemos? Mientras sea mayor o igual a 2. Definiría una variable fuera del ciclo que por defecto sea false. Y ahí adentro le asignaría si el módulo de... Sí, el módulo. del i que estamos evaluando es 0. Ok, pero n se lo voy a tener que pasar. E i se lo voy a pasar. ¿No? O sea, el n, tengo que dividir el n Claro, por i. ¿No? Y si eso me da 0, entonces, ¿es divisible o no es divisible? claro, es divisible. Entonces, debería devolver un false porque no es primo. Return false, ¿no? Porque no es primo. Y si no, si salgo todo el ciclo, return true porque es primo, ¿no? Como que hice todo el ciclo, pasé por todos lados, nunca salió. Nunca fue divisible. Esto lo podríamos pasar afuera y lo voy a llamar función es divisible. Sí. El buen divide and O conquer. hay divisor.
hay divisor, hay... no, es divisor, es divisible. Cierto que esto es así, n puntos int y los puntos int. Y acá pongo bool y return esto. ¿No? Entonces esto sería, es divisible, n y entonces me dice si es divisible, entonces retorna false, y si no, seguimos dando vueltas hasta que dé true. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo hacemos recursivamente? Todo lo que es un for, podemos llegar a hacerlo recursivamente. Acá esto, podríamos decirlo como habíamos dicho acá. Esto de acá, digamos, podríamos llamarlo, como dijimos acá, no hay divisor entre el anterior y mi. Entonces yo podría poner acá, return, no hay divisores entre, acá pongo yo, coma, y el anterior, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Función. ¿Por qué a veces pongo function y a veces pongo función? No sé. No hay divisores entre. Acá voy a poner m. Bien. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy como... ¿Cuál es mi corte? Acá. A ver. ¿Cuándo voy a cortar? Va a tener dos cortes. ¿Cuál es el primer Cuando corte? se cumpla que es divisible o que has llegado al final, que no tengas más número para recorrer. Perfecto. Entonces, 2 es un corte. Igual podemos ir de más chiquito a más grande, porque es más probable que un número sea divisible por 2 que por 69, no sé. Bueno, podemos ir de más chiquito a más grande. Vamos al Sí, revés. Entonces dame la ponemos vuelta. acá 2. Y acá ponemos este. Entonces tiene que ser no. Bien. Y es más. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos este no hay divisores entre como para que se vuelva a llamar n veces? Porque, o sea, podemos hacer entre 2 y 3, hay divisores entre 3 y 4, hay divisores entre 4 y 5, hay divisores, podemos hacerlo como esas cosas, ¿no? Podemos hacer entre 2 y n-1, entre 3 y n-1, entre 4 y n-1, entre 5 y n-1, ¿no? Podemos hacer eso para utilizar la recursividad. ¿Alguna idea? ¿Qué tal si, por ejemplo,
yo digo acá, no hay divisores entre y n menos 1, por ejemplo, ¿no? Vamos a pasarle esto entre paréntesis. Entonces acá yo me empezaría con el menor. Y digamos la cota máxima. ¿No? Entonces yo podría acá decirle, ok, es divisible es divisible n con el mínimo, porque sería este i igual 2, el mínimo, si esto es verdad, entonces, ¿qué pasaría? La parte de acá adentro, ¿no? Retorno false. Y no, digo mi recursividad. ¿Con quién? Lo mismo, esta parte de acá. Sea aumento en 1, el i. Entonces, no hay divisores entre, n sigue siendo el mismo, y el mínimo le sumo 1. Mínimo más 1. ¿Sí? Y el máximo sigue siendo el mismo. Y ahí saqué esta parte. Ahora me falta esto de acá. Esta es la condición de corte. ¿Qué sería? Esta Que condición sean de corte. iguales. Este, la i era el mínimo, y este, el n-1, era el máximo. Y esto si esto pasaba, seguía continuando. Entonces, si esto no pasa, o sea, es mayor que el No, máximo, igual. Sí. Cuando llegan a ser iguales. si son iguales, bueno, también. Entonces, te vuelvo true. ¿No? Porque ya terminó el ciclo. ¿Alguien no me siguió? Lo que hice fue sacar el for. Sí, sí, se entendió bastante. Bien, ahora voy a hacer esto en Haskell. Exprimo. Exprimo un número. ¿Un número es primo? Sí. Habíamos dicho, no hay divisores entre. No hay divisores entre n2 y n-1. Entonces se lo paso. n2 y n-1. Una consulta antes. Dime. Creo que está mal en el caso de que sea el 2. Porque en 2 termina siendo máximo más chiquito que mínimo. Ok. Pero si es. Ah, entonces entra por ahí. Perfecto. O sea, la cuestión es. Porque vos le pones acá 2, 2 menos 1 es 1, entonces tenés 2 y 1. Entonces 2 es el mínimo y el máximo es 1, entonces es mayor, con lo cual es true, es Joya. verdadero de que es primo. Perfecto. Justo porque es el 2 es el guachín. Claro. Y entonces, ahora hay que hacer, no hay divisores entre, que va a ser el número, el mínimo y el máximo. Se tildó la pantalla, La puta que lo creo. parió.
Bien. Yo no estaba mirando el otro lado. Bien, y entonces, ¿qué hago? Acá. ¿Esto es igual? Ah, no, cierto. Guardas, porque tengo ifs. Guarda con la guardo. ¿Qué hago? Lo mismo. Claro, si Min el mayor. mínimo es mayor o igual que el máximo, entonces devuelvo true. Uy. Si no, ¿qué sigue? Hay que hacer el es divisible. Bueno, ¿cómo sería el es divisible? Vamos a hacerlo. Es divisible. Un número por otro número. Sí, acá hay algo que se llama remanente, una función remanente, que es dado un número y el otro número, me dice el remanente, entonces si esto es igual a 0, es divisible. Estoy haciendo esta de acá, ¿no? El mod. Bueno, acá se llama rem. Igual creo que hay otro que se llama mod. Sí, mod. Sí, yo usé mod, pero con comillitas en el medio. ¡Ay, qué lindo! Claro, porque haces n mod y le pones las comillitas francesas que no me salen ni por puta. Qué lindo, no, me lo puso el Momuki, no, tampoco que le inventé. Ah. ¿Cómo era la puta madre? ¡Ah! ¡Ah! Te estoy buscando la comilla francesa. Tararara. Ah, era acá la última. La comilla francesa. ¿Sí? ¿Esto cómo se llamaba? ¿Notación cuánto? Notación ¿Interfija? infija. 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 Pero re podría ser interfija. Porque está entre cosas. Pero no, es infija. Si no, la otra opción es la opción prefija. ¿Sí? Da igual, cualquiera de las dos es lo mismo. Entonces acá ponemos es divisible. N con quién. Con min. Con 1000. Primero empezamos con el mínimo. Si esto es así, ¿qué pasa? False. Falso, claro, porque tengo un divisor. No quería divisores yo, quería un primo. Y si no, otro caso. ¿Qué hago? Llamo a no divisores. Llamo a no hay divisores. ¿Con quién? Y copio la línea de arriba. N min más 1. N, mínimo más 1. Y después, Max. max. Perfecto. Y lo vamos a probar. Perdón, se me colgó. Ahí está, 2 puntos R. Y se hizo un reload. Vamos a hacer es primo 1, es primo 2, es primo 3, es primo 4, es primo 5, 5, 6, 7, 8. Es primo. Le puse una barrita. Se pueden divertir descubriendo primos. Voy a ponerle high a eso que me molesta.
Siempre está una porquería. Ah, mira, ese número tampoco es primo. Bien. Podemos usar el primo más grande conocido. A ver si rompo mi máquina. Wikipedia. Ah, ay, dale. Dame el número primo más grande. O dame un número primo muy grande. ¿Alguien tiene uno? Son muchos dígitos, pero quiero... Ah, mierda. Está difícil. No sé si esto lo puede computarizar. La compu se va a morir. Bueno, si alguien se conoce un número primo grande, pero no tan grande, sería genial. Siempre me olvido de tenerlos acá para esta clase. Según Wikipedia, creo que el número primo más grande conocido tiene 24 millones de dígitos. Claro, por eso no voy a poder entrarlo. No va a poder funcionar, pero alguno grande, pero no tan grande. 100, 103. ¿Es primo? 100. 103. Sí. O para que sepan que funciona, no es que no va. Bien. Eh, Otra opción que podríamos hacer sería que pongamos acá algunos primos. Entonces ponemos es primo 2, true. Es primo 1, true. True. Ahí está. Y entonces, de esa manera, podemos poner el igual igual que querían poner en algún momento. Y ya está. Entonces, de esa manera salvan cuando 2 es primo, que tira cosas raras. Y ahí estamos usando el pattern match. W binding with no type signature. Si no quiero. Tranqui. Tranqui, que estoy bien. Uno no es primo. ¿Uno no es primo? Ah, porque para vos no es divisible por sí mismo. Ni por uno. Para mí uno es primo. No lo digo yo, lo dice Wikipedia. Pero en Pero todo para caso mí hay que es poner primo. false. Bueno, pongamos false. Para mí es re primo. No es primo. La definición que me dieron ustedes es primo. No. Ah, es verdad, La- no hay la- divisores entre sí mismo y menos 2, es verdad. Ahí me tiraron uno más grande, es primo. A ver. Igual, murió la pantalla igual. Oh, bueno, no importa, me voy a divertir yo sola. Es primo 24, 8, 62, 0, 48. No, me dice 24, 8, 62, 0, 48. Me dice que es falso.
Que no es primo. Igual 48 no podría ser nunca primo, porque 8 ya es divisible por 2, así que ahí murió. Ah, ahí hay uno. Vamos a, le voy a compartir, dale, hoy no voy a ser tan mala. Stop sharing. Share. Oye, que pase esto. ¿Por qué pasa esto, Google? Es primo. Vamos a dejarlo que funcione hasta ver cuándo. Tal vez haga Start Coverflow primero. Veremos. Pues lo sabremos. Bueno, pero es interesante, ¿no? Esto de recursividad siempre es divertido. Y jugar con la recursividad es copado. Van a ver que en Mumuki ustedes van a poder tener dentro de Mumuki, no en la parte del aula, sino en la parte normal, de personas normales. Me está comiendo toda la RAM. Sí, señor. Profe, una consulta. Dime, Ya corazón. que vimos esto de pattern matching, ¿hasta qué punto podríamos hacer del Mumuki? Estaba viendo exactamente eso. Programación funcional, práctica de valoración de funciones, tipos de datos no, práctica de inferencia de tipos no. Ah, sí, podría jugar con esto de los tipos de datos, porque ya vimos un poco de tipo de datos. Aplicación parcial y orden superior no, aplicación parcial y orden superior tampoco. Guardas y patrones pueden jugar con guardas y patrones. Sí, pattern matching, acá está bastante. Guardas y pattern matching, está bueno, eso sí. Diferencia de tipos, listas, funciones lambda, recursividad, acá. No sé si van a poder, pero bueno, una parte podrían jugar. Fibonacci, acá está la práctica de recursividad. Con eso pueden jugar un rato. Bueno, voy a parar la grabación y vamos a hacer un cortecito de nivel ir al baño, estirar